continuación del 14 ciclo Conversas al Raval, dedicado en esta ocasión a las relaciones entre las comunidades humanas y los animales. Yo soy una persona más bien dedicada al mundo de las plantas, pero casi por imposición de mis colegas y por mi incapacidad para decir no, me vi metida digamos, en este fregado. Pero cuento con la colaboración de Edgar Camarós, arqueólogo de la Universidad de Cantabria y experto en fauna, y también con Stefano Biagietti, compañero de mi grupo de investigación CASES y experto en sociedades pastoriles, o sociedades pastoras, podemos decir, investigador de la Universidad Pompeu Fabra. ¿Vale? Entonces yo voy a empezar haciendo una introducción al porqué del título de esta sesión, Antropozoosé, que remite al uso de la palabra antropoceno, de la que habréis oído hablar seguramente de forma repetida, y que es considerada una era geológica, con mucho debate en torno a ella, que básicamente se caracteriza por un impacto de gran magnitud de las actividades humanas, digamos, sobre el planeta. ¿Vale? Este término fue popularizado principalmente por el Premio Nobel de Química Paul Crutzen en el año 2000, aunque si bien es cierto que hay otros autores que lo han usado con anterioridad. Generalmente cuando hablamos de antropoceno estamos hablando del impacto sobre los ecosistemas terrestres y marítimos a partir de los años 50 del siglo XX. Esto es lo que se llama la gran aceleración. ¿Vale? Hay otros autores y autoras que consideran que el inicio del antropoceno se produjo antes, durante la Revolución Industrial, en el siglo XIX, pero otros investigadores e investigadoras consideran que esto se produjo en realidad milenios antes, con la adopción de la agricultura o de la intensificación del consumo de recursos vegetales en torno a 8.000 años, e incluso otros autores hablan de los inicios del antropoceno en periodos anteriores, concretamente a finales del Paleolítico Superior. ¿Vale? Momentos en los que ya podemos desde la arqueología identificar un impacto antrópico sobre los ecosistemas y sobre las especies. ¿Vale? En todo caso, cuando hablamos de antropoceno hay toda una serie de temas que aparecen de forma recurrente, como son la desertificación, la pérdida de masa forestal, lo que es las consecuencias de la intensificación agrícola y la necesidad de esa intensificación debido a la población que tenemos actualmente, la fusión de los hielos, etc. ¿no? Son recurrentes estas imágenes, como por ejemplo esta imagen, que es una imagen de la NASA de Kansas, donde se puede ver las parcelas de producción agrícola, o por ejemplo esta imagen de lo que sería el deshielo del Ártico, que es bastante aterrador en realidad, ¿no? Y también se suele hablar, cuando se habla de antropoceno, de toda una serie de proxies, como son las temperaturas, las emisiones de CO2 o la existencia de plástico, como por ejemplo en los océanos. ¿Sí? Y colateralmente a todo esto, a veces se habla de otras cuestiones, como por ejemplo la pérdida de biodiversidad. Por eso ese precioso osito panda en la esquina superior derecha. Y precisamente por esto, por el hecho de que cuando hablamos de animales y de antropoceno parecen tener un rol secundario, el título de la sesión de hoy, Antropozooceno. Porque una cosa es el impacto humano sobre los ecosistemas terrestres, que es lo que se suele tratar al hablar de antropoceno, y otra cosa es el impacto humano sobre el reino animal, pero además el impacto humano que a través del reino animal se genera sobre los ecosistemas. ¿Vale? Y me refiero al reino vegetal también a través de los animales. Y esto es lo que hablaremos un poco hoy. Entonces voy a poner dos ejemplos, uno va a ser las extinciones y el otro la domesticación, como ejemplos de lo que sería esta presión antrópica sobre los animales. Quería hablar de las extinciones porque son un hecho recurrente en la naturaleza. Se considera que han habido 5 o 6 grandes extinciones a lo largo de la historia del planeta. Y cuando hablamos de extinciones estamos hablando de un reemplazo de especies que puede llegar al 96%. Es algo bastante brutal, bestial, volviendo al tema de la sesión. Y una de ellas, hay un poco de discusión en la literatura en torno a 5 o 6, es un poco confuso. Algunas de ellas son debidas a diferentes causas. La más famosa sería la de los meteoritos y los dinosaurios. Pero se considera que hay una extinción, la extinción cuaternaria sería la que se da en el paso
del Pleistoceno al Holoceno, tras los deshielos, en torno al año 10.000, antes de nuestra era aproximadamente, que los expertos le llaman con estas siglas LQE, Late Quaternary Extinction, y que implica la desaparición de la megafauna de forma sincrónica en todo el planeta en torno a 10.000, en un periodo, en un abanico temporal que dura 4 milenios aproximadamente. En el caso americano, esta extinción está correlacionada con la aparición del ser humano. Hay mucha literatura sobre este tema y tenemos población americana aquí o que trabaja en América en el público, así es que a lo mejor nos lo pueden precisar después en el debate, pero hay mucha discusión en torno a si esta correlación es causal o no. ¿Vale? Hay mucha literatura existente al respecto, pero sí es cierto que tras la aparición del ser humano en América, en ese mismo momento y habiendo además un cambio climático, la fauna, la megafauna se extingue, ¿vale? Y este proceso se da en otras partes del planeta al mismo tiempo, en algunos casos también correlacionada con la aparición de las comunidades humanas. En la actualidad, y esto es para ver cómo todas estas dinámicas que se han dado de forma recurrente se repiten en la actualidad, nos encontramos ante lo que se llama hoy en día la sexta gran extinción, que aparentemente estamos viendo ante nuestros ojos ya. Si veis este gráfico de aquí, en la esquina superior izquierda, veréis cómo el incremento en la desaparición de especies a partir de 1700, 1800 y sobre todo 1900 es exponencial. ¿De acuerdo? Y aquí os he querido poner esta portada del Ecologista, de un número de 2014 en el que se habla de la sexta gran extinción y la pérdida de biodiversidad, donde se cita específicamente que las poblaciones de vertebrados han caído a la mitad en 4 décadas. O sea, una pérdida del 50% de la biodiversidad. Esto sería un ejemplo de lo que puede producir el impacto antrópico. Y otro ejemplo sería el de las domesticaciones. Bueno, los animales domésticos son aquellos que tan solo se reproducen en cautividad, o bueno, esta sería una de las características principales. Y he querido poner el ejemplo de los lobos y los perros, porque este es el primer animal domesticado. Aquí veis un poco la escala temporal. Aparecen arqueológicamente evidencias de domesticación de perro en torno, de lobo, en este caso sería más bien dicho, en torno al 12.000, en China, Kamchatka, en algunas zonas del Próximo Oriente y en Europa, ¿vale? Y otra cuestión importante a destacar es que una cosa es la domesticación y otra cosa el amansamiento. Os he querido poner también este ejemplo de un yacimiento de Barcelona, Can Roqueta, y Minferri en Lleida, en el que se ha identificado de forma específica en las tumbas de mujeres y niños la presencia de perros y también de zorros. Así es que se piensa que los zorros estaban de alguna manera amansados, ¿vale? Y aquí veis un poco las dinámicas, las diferentes dinámicas de domesticación y amansamiento que se han dado a lo largo de los milenios, desde el 12.000 con el inicio del lobo y el perro, hasta otro tipo de animales que constituirían lo que llamamos animales domésticos, ¿vale? De esto os hablará Estefano un poco, creo, después. No mucho, pero bueno, hablaremos todos un poco de esto. En definitiva, cuando hablamos de domesticación de animales, y siendo como se da el caso, y habéis visto aquí en esta diapositiva que en muchos de ellos son ungulados, son animales de pastoreo, rumiantes, etcétera, eso tiene grandísimas implicaciones a nivel ecológico. Si veis a partir del 1700-1800, el aumento de las tierras dedicadas a pasto en relación a la disminución de las hectáreas o las superficies de bosques es inversamente proporcional, ¿vale? Así es que el impacto de lo que sería tener o implementar una economía ganadera tiene consecuencias enormes a nivel medioambiental, ¿vale? Y eso tiene implicaciones que hoy en día están encima de la mesa a nivel de debate, como por ejemplo sería incluso el problema que hay con la desaparición de las abejas, ¿vale? Bueno, un poco para resumir, hay una serie de límites del planeta que se están evaluando en las publicaciones especializadas y que tienen que ver con diferentes aspectos, como por ejemplo el agujero de ozono, la acidificación de los océanos, etcétera, y uno de ellos es la pérdida de biodiversidad. Y dentro de la pérdida de biodiversidad estaría también la relativa al reino animal, ¿vale?
Entonces, bueno, esto será simplemente para poner un poco en situación de lo que es el porqué del título de la sesión, porque cuando hablamos de antropoceno, la cuestión de los animales de alguna manera tiene un rol secundario. Generalmente nos enfocamos más a cuestiones de clima y de deforestación o de pérdida de biomasa forestal o biomasa verde, entre comillas, mientras que sabemos también que todas las cuestiones asociadas a animales son fundamentales y los humanos han ejercido presión sobre las poblaciones animales desde hace milenios. Y entonces para eso le voy a pasar ya la palabra a Edgar para que nos hable de los inicios de esta presión y el Paleolítico. ¿Vale? Te paso esto. No, es Débora. Yo voy a hablar también de extinciones, porque hablar del antropoceno desde el punto de vista de cómo ha afectado esto a la comunidad faunística desde hace miles de años, pues es inevitable tener que hablar de extinciones. Voy a poner aquí Y bueno, yo vengo de la Universidad de Cantabria y todos los que salimos de Cantabria hacia el mundo, pues tenemos que hacer como nuestro presidente Revilla, tenemos que vender Cantabria. No os he traído anchoas, esto podéis ir vosotros a comerlas cuando queráis, pero sí que os voy a hablar de nuestras cuevas, de las cuevas que tenemos en Cantabria, y se da un proceso que no mucha gente reflexiona sobre él, y es que cuando uno entra a una de esas cuevas y se enfrenta a las pinturas rupestres, estamos ante el cuadro de lo que es un proceso de extinción de megafauna. La cueva del Pindal tiene mamut, la cueva de Altamira tiene bisontes que ya están extintos en algunas partes de Europa, y distintos animales que ya no existen. Es decir, estamos ante un cuadro, ante el testimonio de cómo los seres humanos hemos sido testigos de una extinción que empieza hace muchos miles de años y que continúa, lo que se está llamando la sexta extinción. Y cabe preguntarse por qué esta extinción, cuáles son las causas de esa extinción. Estoy teniendo una extinción con la tecnología. Sí, esto es... bueno, también se habla de tecnoceno, cuidado, que no solo antropoceno, también se habla de tecnoceno. Bueno, aquí vemos en esta diapositiva, si nos planteamos qué es lo que causa la extinción de la fauna, pues como las anteriores extinciones se han dado en momentos de la historia de la Tierra en la que no había seres humanos, pues tenemos mucha experiencia entendiendo cómo afecta el vulcanismo a esa biodiversidad, la circulación atmosférica, el clima, el nivel del mar, los niveles de oxígeno en el mar, pero no sabemos cómo afecta el ser humano a esa biodiversidad. Y un buen ejemplo de ello son las islas. Las islas que en arqueología nos fascinan las islas porque funcionan como si fuera un laboratorio, porque podemos controlar muy bien todas esas variables, es un territorio geológico muy bien acotado por el mar, con lo cual es un buen sitio para entender cómo un agente, como una variabilidad, como una variable como puede ser el ser humano, afecta cuando llega a todas esas poblaciones animales. Y los estudios hoy en día nos demuestran pues que el ser humano tiene un alto impacto en la extinción por causa sobre todo de la explotación de esos recursos, con también el uso de esos hábitats por parte del ser humano, quitándole esos hábitats y desplazándolos a la periferia a los animales, que acaba siendo también causa de extinción. Esto lo vemos en muchas islas, lo vemos con muchas especies, los moas, etcétera, se ha visto también en Australia, y un ejemplo claro de ello, ya desde el punto de vista de la arqueología, es el caso de los Homo floresiensis, donde se ve que en el Paleolítico superior, hace unos 20.000 años, pues es probablemente el causante de la extinción de diversas especies que había en esa isla. Es un ejemplo paradigmático, pero estamos en una isla, todo muy acotado, todo muy controlado. ¿Cómo funciona en los continentes? En los continentes todo es mucho más complejo y estamos en una situación en la que hay mucho debate en torno a cómo el ser humano afecta a la extinción de la biodiversidad, que es algo en lo que no es que se crea o no se crea, es algo que existe. La pérdida de la biodiversidad es una realidad. Hay un estudio muy conservador de la Universidad de México, Autónoma de México, en la que el profesor Ceballos, con parámetros muy conservadores,
coge solo vertebrados y estudia desde 1900, desde principios del siglo XX, la pérdida de especies de vertebrados y observan que se pierden en apenas 100 años pues casi 700. 700 es una tasa de extinción altísima, es 100 veces más alta de lo normal. Es decir, casi 700 especies es lo que deberíamos estar perdiendo en una tasa normal en unos 10.000 años, y es lo que se ha perdido en 100 años. Es decir, esto no es algo en lo que se crea o no se crea. La pérdida de la biodiversidad, la extinción masiva, está sucediendo. Estamos ante la sexta extinción. La cosa es ver si el ser humano es en parte responsable y desde cuándo. Y este paradigma, esta idea de introducir el antropoceno en la sociedad, hace que desde la arqueología también nos planteemos que quizás el ser humano también es responsable de esa extinción. Lo que pasa es que es complicado estudiar, entenderlo en arqueología. Desde el mundo de las plantas habláis mucho de la deforestación es algo que tenéis muy claro, pero ¿y la defaunación? La defaunación es algo que también ha ocurrido. Ha ocurrido en los continentes, según algunas investigaciones, incluso en Norteamérica, has presentado algunas diapositivas que nos hablaban de ello, en Australia también parece que está muy claro, y en Europa hay ciertas pruebas que nos hablan de qué está sucediendo. Nosotros, desde la arqueología, pues podemos trabajar desde simulaciones, desde relacionar la cronología de esas extinciones con la aparición del ser humano, desde la paleontología también, cuestiones geológicas aplicadas a la arqueología, pero desde el análisis arqueozoológico también tenemos ciertas pruebas. Os he puesto aquí algunos ejemplos, uno de Cantabria, de la Cueva de la Garma, que si no la conocéis vale la pena estudiar sobre ella, porque es un sitio que es como la Pompeya prehistórica, porque hace 14.000 años se cerró la entrada de la cueva y ahí quedó todo exactamente como se había dejado hace 14.000 años, con lo cual es un sitio fascinante para trabajar en él. Y luego la zona del Jura de Suabia, donde también he trabajado, donde en algunas de las cuevas que hay en esta zona del sur de Alemania hemos encontrado pruebas también de esa intensificación en el aprovechamiento de ciertos animales que motiva su extinción. Os voy a poner algunos ejemplos curiosos e interesantes que nos hablan quizá de esa intensificación en la explotación y que no son los típicos, que es una vértebra con una flecha clavada, que eso también existe y te habla de manera muy directa de que se estaban cazando. Fijaros, aquí hemos encontrado en la Cueva de la Garma falanges de león. En esta cueva solo hemos encontrado falanges de león, que pertenecen todas a 4 distintos individuos de león y donde no hemos encontrado ningún resto más, con marcas de corte, que con los útiles se han hecho algunas marcas para aprovechar precisamente la piel de ese león. No sé si habéis visto cómo quedan las pieles cuando un cazador despelleja el animal, que algunas veces dejan el cráneo y otras también las garras. Pues en prehistoria también se haría lo mismo. Esta es una de las pruebas de ese aprovechamiento de la piel. Y aquí tenéis todas las marcas de corte resumidas en un dibujo de una garra. Fijaros que están localizadas en zonas muy concretas de la anatomía de la garra del león, que si proyectamos ya qué zonas a nivel anatómico representan, pues representan aquellas zonas donde los ligamentos estaban uniendo la garra al resto del cuerpo. Es decir, esta gente, con una precisión de veterinario cirujano, corta sobre todo la zona, este tendón de aquí y este de aquí, para separar la parte de abajo de la garra, pero dejar ligada la garra a la piel, para que quede con la piel, a modo de como si fuera una manta. Bueno, pues esto es lo mismo que quedaría cuando hacen hoy en día una unguiectomía, que está prohibida en Europa, pero en Estados Unidos se practica, que es cortar las garras a los gatos. Bueno, pues esto nos demuestra que esta gente tenía un conocimiento absoluto de la anatomía de estos animales. Esto no es la primera vez que lo hacen. Y de hecho en muchísimas cuevas de Cantabria encontramos también la prueba de que se está aprovechando de manera muy, muy intensiva la piel de estos animales, pues porque quizás también va vinculada a cuestiones simbólicas,
a cuestiones quizás rituales. Pensad en los masáis también, que implica para ellos cazar un león, y estamos viendo que quizás sean los responsables de la extinción de estos leones hace unos 14.000 años. En la Garma tenemos los restos del león más moderno, de los últimos leones que ha habido en Europa. En otras zonas de Europa, en la zona del Jura de Suabia, por ejemplo, aquí tenéis en este gráfico, es interesante porque estos son medidas de dientes, de las dentelladas en los huesos que encontramos en un yacimiento que tenemos representadas desde el Paleolítico medio, hace unos 50.000 años, hasta el Paleolítico superior, hace unos 14.000 años. Es la evolución de la dentellada sobre los huesos en un yacimiento arqueológico a través del tiempo. No sé si veis que en el Paleolítico medio, es decir, en los momentos más antiguos, las dentelladas son muy grandes, y esto representa que los animales que están comiendo esos huesos son animales grandes, osos, leones, etc. Y en el Paleolítico superior, es decir, hace unos 14.000 años, mucho más recientemente en el tiempo, estamos viendo que básicamente los animales que hay son zorritos, animales muy pequeños. Fijaros que con el estudio de las dentelladas también estamos viendo cómo a través del tiempo desaparece la megafauna, que son megafaunas animales que pesan más de 44 kilos, esta es la convención que tenemos en arqueozoología, va desapareciendo por una cuestión de, precisamente, intensificación en la caza de estos animales, vinculado sobre todo también a la ritualización, a una carga simbólica que tienen los carnívoros. Los carnívoros desaparecen, pero al afectar a los carnívoros, al cambiar también esos ecosistemas, afectamos a los herbívoros. El antropoceno nos demuestra que hay una relación muy íntima entre lo social y lo natural. Y en el Paleolítico, en la prehistoria, ya lo vemos. Es decir, cambiar la biodiversidad afecta a los paisajes. Cambiar la biodiversidad afecta muy mucho a nuestro entorno animal. No solo porque los están cazando, sino también porque los seres humanos que en ese momento estamos viviendo en cuevas, hay muchos carnívoros que hibernaban en esas cuevas. Si nuestra tasa de sedentarismo aumenta, es decir, si estamos mucho más tiempo en una cueva, esa cueva ya no puede ser utilizada de modo alterno por los carnívoros y también les afectamos a sus modos de vida. Es decir, estamos viendo ya desde hace miles de años cómo esto afecta a los animales, causándoles la extinción. Y esto es algo que el antropoceno, el concepto de antropoceno, el concepto que introducías tú, Débora, de antropozooceno, que me gusta mucho, que es muy interesante, te lo voy a copiar y lo voy a usar en algún otro sitio, está en relativa moda. No sé si que aquí veis, esto es una página en la que si tú pones un concepto científico, un concepto, te dice cuántos artículos se han publicado sobre este concepto, cuánto dinero público se ha invertido en ese concepto. La gente que os dediquéis a la ciencia vale la pena conocerlo, wisdom.ai, y nos está diciendo que el antropoceno, pues cada vez hay más publicaciones sobre ello, es decir, está ganando interés dentro del mundo de la ciencia, se le financia de manera, más o menos cíclica, pero sí que es verdad que va a tener una tendencia al alza, y se está vinculando con muchas cosas, con cuestiones de arqueología, pero también con cuestiones relacionadas con el presente y con el futuro, que espero que es con lo que acabemos hablando aquí, sobre cómo afectará esto al futuro. Entonces, no me quiero extender más, porque vamos a introducir otros conceptos para después poder discutir. No, aquí, ¿quieres ponerte aquí? Vale, bueno. Pues lo que voy a hablar yo, básicamente yo hablaré un poco más del presente, de algo más reciente de lo que Edgar nos ha enseñado. Y básicamente me voy a enfocar sobre el pastoralismo y con la idea de un poco ver cómo los puntos de vista
que nosotros tenemos afectan incluso la generación de conocimiento sobre uno de los fenómenos sociales y económicos más importantes de los últimos 10.000 años. A ver, el pastoralismo básicamente es consiste en la cría de animales domésticos. Hay muchísimas definiciones del pastoralismo, hay diferentes animales que son parte de todo esto, pero lo que quiero aquí, subrayar es que se habla de pastoralismo cuando nos referimos a un sistema social y económico que incluye la cría extensiva de animales domésticos, ¿vale? O sea, granjas de pollos no tiene nada que ver con el pastoralismo. Básicamente, aquí, para hablar de un poco de números, claramente el pastoralismo está, digamos que sociedades pastorales se encuentran por todos lados del planeta, desde el norte, aquí he puesto los Sami, y en Mongolia, incluso en zonas más áridas como el desierto del Sahara y la América del Sur. Aquí he puesto que hay 200 millones de familias que viven de esto, e incluso hay, una idea de las cantidades de cabeza de ganado que de momento constituyen el pastoralismo a nivel mundial. Claro, ¿se puede hacer esto? Bueno, me pongo un poco más cerca aquí. Y vale, aquí para evaluar un poco el tamaño, la dimensión del fenómeno del pastoralismo, he puesto un par de mapas que básicamente indican la extensión, el tamaño de las tierras que están en las cuales encontramos sociedades pastorales hoy en día. Más o menos hay modelos diferentes para estimar la cantidad de la fracción pastoral, de las tierras, y digamos que más o menos estamos alrededor del 25% de las tierras del planeta. O sea, números muy altos, y incluso si claramente hay muchísimos modelos que estiman la extensión del pastoralismo a nivel mundial, pero esto en particular es bastante interesante porque porque se ve, no sé ni cómo funciona, no importa, porque se ve más o menos que la mayoría de las zonas donde hoy en día encontramos sociedades pastorales corresponden más o menos con las zonas áridas. Y esto es un dato muy, muy significativo, muy importante, porque de alguna manera nos ayuda a conceptualizar el pastoralismo como una estrategia de sobrevivencia, como un estilo de vida, como una manera de aprovechar de las zonas áridas, de las zonas donde, por ejemplo, otras formas de economía no son posibles. O sea, zonas como estas donde la agricultura básicamente no existe. Y para hablar de un caso específico, acabo de volverme de Etiopía, por ejemplo, y en Etiopía, en toda la África del Este, se ve claramente como la mayoría de las tierras, son estas aquí en amarillo, son zonas donde se practica el pastoralismo. O sea que la mayoría del África del Este, que es un contexto que más o menos se conoce por el tema de pobrezas, conflictos y todo esto, son zonas pastoriles, en que el pastoralismo juega un papel fundamental. Pues dicho esto,
se podría pensar que, bueno, entonces estamos un poco de acuerdo que el pastoralismo es la estrategia más adecuada, más importante para vivir en estas zonas áridas, semiáridas, hiperáridas. Pero la verdad es que esto es algo de esta idea del pastoralismo como una estrategia viable, como una estrategia importante, útil, es algo de bastante nuevo. Esto porque todavía nos falta bastante a nivel teórico, a nivel de política, para incorporar esta idea que el pastoralismo sea una estrategia viable en no solo las políticas que actúan en estas áreas, sino incluso en la generación de conocimiento. ¿Qué quiero decir? Que claramente a nivel histórico tenemos unos cuantos sesgos, digamos, hacia el pastoralismo y de hecho ahora lo que generados, digamos, por el hecho que, claro, el conocimiento se genera en las, digamos, universidades, en las academias, y entonces hablamos de contextos que generan conocimiento, que son europeos, norteamericanos, y estos contextos en que, claro, de gente sedentaria, acostumbradas a un tipo de clima, que vive en estados con fines muy cerrados, muy ciertos, y que entonces llega, digamos, se acerca al conocimiento con una forma mental que es la suya, la del contexto de que vienen. Y claro, hablando de las sociedades pastoriles, se caracterizan por una serie de elementos, como por ejemplo la movilidad, en primer lugar, la flexibilidad, es el oportunismo, la variabilidad ambiental, incluso en las zonas en que viven, que son contextos difíciles de abarcar de un punto de vista teórico y práctico. Y por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo de las transhumancias que ocurren hoy en día en la zona del África del Este, y claro, son movimientos de muchísimos kilómetros, movimientos que pueden variar a según de las lluvias, variar en el espacio y en el tiempo, movimientos que cruzan diferentes estados, y entonces son todos unos conceptos que a nivel, por cómo somos nosotros, resultan problemáticos. Y por eso, y eso tiene sus raíces en la historia, porque desde siempre, digamos, y en los historiadores romanos y griegos, los nómadas siempre han sido, bueno, siempre han sido descritos como bueno, troglodites, gente no civilizada, gente que no cultivaba, gente que no tenía ciudades, a pesar del hecho que, claro, sociedades nómadas han construido sus estados, por ejemplo, el imperio mongol es quizás el ejemplo más claro, ¿no? Una sociedad, el imperio más grande probablemente de la historia, que se basaba exclusivamente como forma económica en la cría de animales. Y todo esto, claro, o sea, los sentimientos incluso populares hacia los nómadas siempre han sido un poco ambivalentes, ¿no? El tuareg era un poco el hombre del desierto, un poco así un mixto de miedo y fascinación, y igual los mongols, los bárbaros. Aquí he puesto un viejo film de los años 50-60 en que hay hay siempre los nómadas siempre son los otros, ¿vale? Que siempre se contraponen a lo que somos nosotros como civilización. Además, claro, además de un problema, digamos, histórico y de diferencias hacia nivel social, el pastoralismo por muchísimos años, a partir incluso de los tiempos coloniales, por ejemplo, en África, ha sido clasificado como un sistema ineficaz, como un sistema irracional, como un sistema poco adapto a nivel económico. Entonces, como algo que tenía que
cambiarse, que tenía que abandonarse, y de hecho todas las políticas coloniales de los estados europeos se enfocaron en limitar la movilidad, programar como calendarios, fijar las rutas de transhumancias, o sea, haciendo todo lo que no se debería hacer para que este sistema pudiese continuar. Claro, la necesidad de controlar los ciudadanos, que es típica de los estados, bueno, era típica de los estados coloniales, pero es típica de los estados actuales, de hecho, ha continuado a ser una característica de las políticas postcoloniales de los países africanos, por ejemplo, y asiáticos. O sea que a pesar de la independencia o a pesar de incluso, por ejemplo, del colapso de la Unión Soviética, en esos países donde la componente pastoril siempre ha sido muy fuerte, los gobernantes locales han seguido intentando regularizar, sedentarizar los pastores. En los últimos años, digamos en los últimos 20 años, algo ha cambiado. Eso porque las sequías, y eso tengo que decirlo, no porque soy un africanista, pero porque esto es algo nuevo que ha salido desde África, que en los años 70 y 80, después de unas grandes, fuertes sequías que hubo en África, los antropólogos, los economistas que se pusieron a estudiar estas sociedades intentando buscar soluciones, se dieron cuenta que todo lo que se había pensado y cómo se había planteado el problema del pastoralismo estaba completamente equivocado. O sea que en vez de considerar la incertidumbre y la variabilidad como un problema, como algo que se tenía que cambiar o se tenía que limitar, eso se dieron cuenta por fin que las sociedades pastoriles jugaban con la incertidumbre e incorporaban el oportunismo y la variabilidad de los recursos en sus estrategias principales. O sea, sabían cómo manejar estos fenómenos, esas características de las zonas en que vivían. Y, de hecho, ahora, en los últimos, digamos, esto es el Living with Uncertainty, es una milestone, que no sé cómo se dice en castellano, un hito de los años 90 que ha afectado muchísimo la literatura que ha seguido, y ahora se habla de pastoralismo como la manera más racional, más inteligente, más sostenible para vivir en una cantidad de zonas del planeta. Y exactamente esto no es solo un algo que existe a nivel de academia, sino que, por ejemplo, la Unión Africana finalmente ha elaborado, digamos, unos cuantos protocolos, una serie una guía de verdad, que todos los países han firmado, africanos, para que se puedan superar los problemas que los pastores con que los pastores se enfrentan, por ejemplo, relacionados con los confines, relacionados con la posibilidad de cambiar de trabajo cuando sirve y luego retomar el pastoralismo, acceder a los servicios, todo lo que, necesitarían para ser parte de un sistema de los estados modernos, pero sin perder sus características principales, que son las que permiten, como decíamos antes, a millones de familias de vivir de esto. Y entonces yo creo que el cambio que ha habido en los últimos años es un cambio muy importante, que además podría y debería afectar un poco más igual el estudio del pastoralismo en el pasado, ¿no?
el cambio de la inclusión de conceptos como oportunismo, variabilidad, claro, cuando hablamos del presente es complicada, pero cuando hablamos del pasado es muy difícil. Pero claro, lo que hemos aprendido, lo que seguimos aprendiendo ahora con respecto al oportunismo y la flexibilidad, no fijeza, si se puede decir, de las sociedades pastorales, es algo que yo me espero que en los próximos años vaya a afectar también cómo nosotros cómo nos enfrentamos al estudio de las sociedades pastoriles en el pasado. Bueno. Bueno, pues entonces damos por acabadas las intervenciones. Entonces, bueno, podemos dar el turno al debate y empezar con la discusión. Por parte del público también se haga una pregunta. Y yo creo que lo fundamental aquí sería un poco el planteamiento de lo que habéis presentado uno y otro. Sería un poco la idea de la sostenibilidad o la resiliencia de los sistemas pastoriles frente a una dinámica que va en dirección contraria, que sea la de los cazadores-recolectores. Y esto en parte iría en contra de la idea que tenemos la gente que trabajamos con cazadores-recolectores en torno a la flexibilidad de las sociedades cazadoras-recolectoras, ¿no? ¿No te resulta de alguna manera contradictorio esto, Edgar? Tú que eres el experto aquí en cazadores. Hay un clic. Sí que parece contradictorio, pero claro, hasta ahora hemos estado hablando de extinciones de animales, pero los arqueólogos somos unos testigos también de extinciones humanas. Cuando estamos excavando en un yacimiento encontramos un resto de neandertal y estamos ante la extinción de una especie humana. Y en un yacimiento como el que estamos excavando en el Pendo, en el que estamos viendo niveles arqueológicos neandertales y niveles arqueológicos sapiens, que ambos son cazadores-recolectores, la gran diferencia que estamos viendo es entre unos y otros es la gran flexibilidad que tiene el Homo sapiens para adaptarse a distintos cambios. Cambios propiamente internos, sociales, y cambios externos, bióticos y abióticos. Y cuando te estaba escuchando, es muy interesante porque me viene a la mente una idea que estamos desarrollando nosotros en los inicios de los sapiens en Europa, que es que están especializados en no estar especializados. Y eso es una gran ventaja adaptativa para un mundo cambiante como es el de la prehistoria, el del paleolítico, en el que fluctúa el clima de una manera en el que si no llevas a cabo ciertos cambios, pues lo tienes muy complicado. Y precisamente esas sociedades se adaptan muy bien a esos cambios, que no quiere decir que se adapten por el clima. No hablamos de determinismo ambiental, hablamos de un tipo de maleabilidad social que quizás intrinca muy bien también con esas sociedades pastoriles. Yo creo que sí, creo que la verdad es que lo estamos viendo yo, Débora y Jonás Alcaina, que hoy no está, estamos así mirando un estudio muy rápido, cross-cultural, digamos, con databases como DeepLace, Seraph y todo. Bueno, es muy fácil de ver cómo sociedades móviles tienen muchas más posibilidades que sociedades como de sedentarios gente que cultiva. Yo creo que esto es que yo creo que la excepción somos nosotros ahora, que tenemos muy pocas, y nos cuesta imaginar, ¿sabes?, una movilidad tan fuerte, la posibilidad de mudarse de 1000 kilómetros así, ¿sabes? Entonces, cuando yo hablaba de capas que nosotros tenemos, ¿no?, de manera casi inconsciente, es que nosotros, igual cuando tú me hablas de extinción, yo diría, bueno, sí, claro que hay extinciones, pero el sapiens, bueno, por lo menos a lo largo de los últimos años, se ha movido más que extinguirse, ¿no? O sea que, claro, hay áreas que probablemente no se habitan más, pero claro, lo que podemos ver con las sociedades actuales de cazadores y de pastores, que igual se han movido de miles y miles de kilómetros. La difusión del pastoralismo en África es algo que pasa en 2-3 mil años, y desde el norte al sur hablamos de biomas, de
de contextos, de climas tan diferentes, y es increíble como en 2.000-3.000 años, desde el Sahara hasta al Cape, al Capo, bueno, al Sudáfrica, hay una difusión de esas sociedades. O sea, es algo de muy rápido, súper adaptivo, y esos cruzan zonas de enfermedades, de la tripanosomías, y las pasan todas. Se adaptan tan rápido ellos y los animales, que es algo de impresionante si lo pensamos. Entonces, claro, todo esto pasa de forma muy rápida. Yo no sé, ¿esto funciona? Sí, ¿no? Sí, yo creo que es interesante es lo que comentabas, Estéfano, del estudio este que están haciendo Cross Cultural, que estamos bastante entusiasmados y que nos muestra esta flexibilidad o esta plasticidad. A mí es una palabra que me gusta, ¿no? La idea de plasticidad, que tiene mucho que ver también con el cerebro y demás, ¿no? O sea, se usa para términos al hablar de cerebro, pero la plasticidad de las sociedades pastoriles, ¿no? La capacidad que tienen para implementar mecanismos que les ayuden a lidiar con cualquier tipo de contexto. Y esto es una cosa que la gente de cazadores-recolectores siempre consideramos que es propia de los sistemas socioecológicos generados por cazadores-recolectores. Y sin embargo, lo que nosotros estamos viendo es que realmente son las sociedades pastoriles las que aparecen como paradigmáticas, ¿no? En cuanto a este tipo de comportamientos. Te doy la razón en todo, sí, tú tenías razón. Son las sociedades pastoriles las más plásticas, las más flexibles, etcétera. Es verdad, y las que implementan tienen un abanico de posibilidades de gestionar un medio, y más aún en el caso de estudio que hemos implementado, que es en África, en zonas áridas, que aparentemente no generan muchas posibilidades adaptativas, no en el sentido tampoco determinista, pero ya me estáis entendiendo, y bueno, resulta inesperado de alguna manera esto, ¿no? No, es muy interesante. Yo casi más que pastoriles diría sapiens. Porque es que ya os digo, estamos viendo en niveles del Paleolítico Medio neandertales, está cambiando el clima, está afectando a la megafauna y siguen cazando mamuts. Y estamos viendo en otros yacimientos que el mamut se está extinguiendo y son un tipo de sociedad que es incapaz de gestionar ese cambio. Y quizás esa es una de las causas de la extinción de esta humanidad, que no es capaz de gestionar su propio cambio ante un cambio externo. Y esto la especie sapiens sí que es capaz de hacerlo. Hay Rebeco, caza Rebeco. Viene buen tiempo, cambia las estrategias sociales, las estrategias de producción. Y esto podríamos sacar también una buena lección para enfrentarnos a ciertos cambios. Enfrentarnos a cambios a través de cambio, a través de aplicar innovaciones, conocimiento, que es lo que hacen las sociedades del Paleolítico Superior y que no es capaz de hacer sociedades del Paleolítico Medio. Y sabiendo ya que se extinguen. Algo podríamos sacar también de la lección de una humanidad extinguida. Y precisamente es eso, conocimiento del medio y plasticidad, que es verdad que se vincula también con ese comportamiento y ese cambio en el cerebro, en las ideas, y también introduciría un concepto, el de cooperación. Estamos viendo que cuestiones relacionadas con la cooperación son fundamentales para la gestión de ese cambio ante ciertas adversidades que amenazan el propio sistema social. Sí, yo no sé si alguien del público quiere hacer alguna intervención. Yo sé que el tema de las extinciones es problemático porque hay mucha discusión en torno a, por ejemplo, en el caso americano, si fueron las condiciones climáticas, hasta qué punto la presión humana sobre la megafauna americana. Esto es, bueno, hay mucha discusión en torno a esto. En general, en todos los continentes, cuando hablamos de la causalidad de la extinción, es muy complejo. Y en realidad nuestra perspectiva debería ser mucho más dinámica, entre causas bióticas, seres humanos, y entre causas bióticas, como por ejemplo también el clima. Todo es un totum revolutum, el ser humano está ahí metido y estamos viendo también que es una variable muy importante a tener en cuenta en la extinción, no solo por intensificación en la caza, también por que hace desaparecer ciertos hábitats de ciertos animales, explotación, población, reducción de los hábitats. Al fin y al cabo es lo que está pasando hoy en día. Cuando se describe el antropoceno, no están haciendo otra cosa que continuar una descripción de un proceso que se inicia en el Paleolítico, a mi modo de ver.
Para mí el antropoceno empieza a finales del Paleolítico Medio. Y es un proceso que continúa. Lo que pasa es que hay que entender dos cosas. Una cosa es el antropoceno social y el otro el antropoceno geológico. Desde el punto de vista geológico es el mismo proceso. Estamos ahí en un abrir y cerrar de ojos. Lo que pasa es que, claro, a nivel social, vincularnos en ese mismo continuum con el Paleolítico superior, pues eso es algo que cuesta mucho para nuestras cabezas, pero yo entiendo que forma parte del mismo proceso y de la misma extinción, que en este caso parece que sería ya la sexta. Bueno, eso dice, ¿no? Y la otra cuestión es que cuando hablamos de megafauna, el ritmo de reproducción de estas especies requiere un tiempo que hace que la presión antrópica pueda tener efectos casi inmediatos. Esto sería la otra cuestión, ¿no? Y otro tema que no ha salido, que yo creo que sería importante y que sería, yo creo que es uno de los siguientes retos de la arqueología, aunque hay algunos expertos ya que se dedican, es el tema de los insectos. La extinción de insectos y también la aparición de insectos, porque cuando hablamos de antropoceno no necesariamente estamos hablando de presión negativa, sino que estamos hablando simplemente de presión. Por ejemplo, la aparición de la emergencia de la agricultura o la emergencia de las prácticas agrícolas supone la aparición de monocultivos que anteriormente no existían o de cultivos combinados en una proporción que no se dan en la naturaleza, lo cual significa la aparición de las plagas de insectos que tampoco aparecían anteriormente. Esto lo hablé el año pasado con un colega biólogo y es una cosa que a mí no se me había pasado nunca por la cabeza. Y pensándolo 2 segundos es bastante lógico. De la misma manera que no existen los monocultivos en la naturaleza, no existen en la naturaleza las plagas. Las plagas es un producto directo del efecto antrópico sobre el planeta. Entonces, esto es algo que en arqueología tenemos que empezar a abordar y hay expertos que pueden recuperar los restos de insectos de los sedimentos arqueológicos y que lo estamos viendo hoy en día, ¿no? El efecto de la presión antrópica sobre los ecosistemas en las cadenas tróficas a nivel, por ejemplo, de suelos, o por ejemplo el ejemplo que ponía yo de las abejas, que es probablemente el más preocupante, ¿no? Y bueno, la aparición de la ganadería asociada a la aparición de insectos o demás es también fundamental, ¿no? Entonces, bueno, lo digo porque en el sentido de que hablar de megafauna es como bastante fácil, ¿no? Y bastante obvio en arqueología. Es obvio porque es fácil de reconocer, es fácil de ver también la intensificación en esa caza, lo que os decía, la punta de flecha clavada en una vértebra de bisonte, pero pasa con animales pequeños, con insectos, que tiene que ver con la homogeneización de los ecosistemas, a nivel de homogeneización de grandes superficies, pero que afecta a otros vertebrados también. O sea, la paloma migratoria en Estados Unidos, creo que la última paloma migratoria murió en los años 60 en el zoo de Cincinnati. Y estamos hablando de que a mediados del siglo XIX había millones y millones de este bicho. Lo que pasa que al acabar con ciertas capas arbóreas donde paraba durante su migración, hace que desaparezca. Y esto es un animal que en tamaños pues, estaría pues, entre los insectos y la megafauna. Es decir, va de la megafauna a los insectos. Y estamos viendo cada vez más que es el proceso antrópico el que genera todos estos cambios que tienen que ver con disminución de la biodiversidad definida por pérdida de especies, por extinciones, a una tasa de extinción que no es normal, que es 100 veces más rápida de lo que sería la habitual. No sé si quiere participar alguien del público. Yo estaba esperando algo marítimo, a ver si vamos por ahí. Ah, sí, voy a tener que acercarme con la alcachofa. Voy a parar. Yo quería preguntar precisamente por lo que tú comentaste. Ahí sí. Este antropoceno social versus el geológico, porque creo que hace un par de días leí una noticia de la revista Nature que hablaba de que por fin los científicos se habían puesto de acuerdo de definir el antropoceno con todo este rollo de las bombas atómicas y todo eso. Entonces, a mí me surge también un poco como el cuestionamiento sobre qué es lo que estamos diciendo nosotros como arqueólogos con respecto al antropoceno
cuando aparentemente el resto de la comunidad científica está hablando en otros términos. Y junto con eso también preguntarte por qué entiendes por intensificación, porque más allá de que haya la presencia de ciertos animales, no sé si hay distintos juveniles, adultos, si se pueden identificar, y si así se puede definir alguna forma de hablar de intensificación, sobre todo hablando de que esa intensificación se da en el Paleolítico Medio, y considerando que eso sería una escala global, porque el Paleolítico Medio no es una escala global tampoco. Entonces ahí me quedan como unas dudas. Gracias. No, lo primero, claro, igual ya nos ponemos muy especialistas aquí. Cuando hablo de Paleolítico Medio me estoy refiriendo a contexto euroasiático, y cuando hablamos de intensificación en la explotación de los recursos faunísticos, pues tiene sobre todo que ver con especialización en cierto taxón a la hora de cazarlo, y también que esto viene definido por la presencia de todos los perfiles etarios de edad en ese registro arqueofaunístico. Pero sin ponernos técnicos y hablando de los distintos antropocenos, no solo está el social y el geológico, está el filosófico, que es muy interesante reflexionar sobre él, está el alarmista, el antropoceno alarmista, que es interesante desde el punto de vista de la ecología poner en la mente de todos que nos estamos yendo al carajo, que esto tenemos una pequeña ventana de salvación en la que o empezamos a actuar o cada vez se va cerrando. Y en lo que tú comentas de que los científicos no se ponen de acuerdo en cuándo empieza, es que es muy complejo, es muy complejo. Lo más fácil es decir en 1945, cuando la bomba atómica genera una cantidad de radiación medible en el planeta, pero es que hay gente que habla de que es 1492, cuando el ser humano conecta dos continentes que no estaban juntos desde hacía millones de años. Hay gente que habla que es 1800 con el proceso de la industrialización, con lo cual tiene que ver con el CO2, y hay gente que hablamos que tiene que ver con una tendencia marcada por la modificación antrópica de los ecosistemas. Claro, esto es muy complejo y en el fondo también nos va a la contra a los científicos, porque si no nos ponemos de acuerdo, la gente al final acaba diciendo, pero esto no existe. Esto si no os ponéis de acuerdo vosotros, esto no existe. Y en el fondo hay parte de razón. Yo en según qué foro digo, sí, es 1945 con la bomba atómica, porque es medible, porque es algo fácil de entender, y también porque hay una cosa muy interesante. Se responsabiliza al ser humano y también a ciertas políticas, con lo cual también nos da a entender que son las políticas las que generan el antropoceno, y que también son las políticas las que podrán luchar contra él. Entonces no sé si respondo a tu pregunta o acabo de liar más la situación. Yo creo que en cuanto a la descripción o la definición de antropoceno hay una cuestión muy disciplinaria que tiene que ver con el área de conocimiento de cada uno y lo que uno considera fundamental o no. Los físicos pues probablemente pensarán en cuestiones de tipo nuclear, como es obvio, y no tienen esa profundidad temporal que tenemos los arqueólogos, ¿no? La gente de arqueología. Pero bueno, volviendo un poco al efecto de nuestros amigos los animales sobre el planeta, me parece que sería interesante hablar de los byproducts de la producción ganadera. Esto es un tema que hemos discutido muchas veces y tenemos además una experta en el público, que es el hecho de que cuando tú tienes un rebaño, como hemos visto en el caso de los Masái, o cuando hablamos, por ejemplo, de las granjas, con una estabulación de 1000 cabezas de ganado, esto genera grandes problemas. Y esto tiene mucho que ver con la modificación de los ecosistemas, y es la gestión de los productos secundarios que generan el tener según qué volúmenes de ganado. Estamos hablando del estiércol, básicamente. Sí. Que es un objeto de estudio de primer nivel en arqueología y un problema de primer nivel en general, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que, claro, el problema de la gestión del estiércol es un problema de las granjas intensivas de hoy, porque el pastoralismo extensivo no genera este problema, incluso porque el estiércol en todas las sociedades pastoriles está reutilizado como combustible, como plaster, ¿cómo se dice? Para hacer materiales de construcción, por ejemplo, y entonces hay un reciclo
continuo igual incluso del byproduct más, digamos que más se nota, se huele, se ve, que es aquí de vez en cuando sí, viajando por España hay zonas donde se huele, ¿no? Desde la autopista muy fuerte, y hay esas granjas de suinos, de vacas que, claro, esas sí que generan un problema de cómo nos deshacemos de todo esto, porque es algo que tiene un impacto muy fuerte. La sociedad de pastoriles, ahora no es para solo hablar bien de ellos, pero ellos sí que lo manejan de manera sostenible, se podría decir ahora, y de manera muy bien pensada. O sea que los animales convierten las hierbas en proteínas a través de su leche y su carne cuando se matan, y luego lo que te dan es combustible y algo que se puede incluso vender a sociedades cercanas de agricultores, se puede reutilizar de mil maneras. Y claro, además para los arqueólogos el estiércol es algo de muy importante, muy útil, porque nos cuentas de cómo se hacía, cómo se criaban los animales, donde los llevaban al pasto, y ahora con los isótopos, el ADN, se pueden sacar muchísimas informaciones. Y I don't know, Shira, if you have something to say about dung. We are speaking about dung. To Spanish, okay. Es una lástima porque Shira se ocupa del estudio del estiércol, de todo lo que se puede sacar de esto. Espera. Sí, perdona. No, pero es No que se es un ve en el tema vídeo. de grabar. Nos están viendo en todo el planeta, en este planeta poco sostenible. Sí, sí. Hay las mamás que están mirando los hijos que hablan. No, y aparte de esto, quería preguntar algo más sobre la relación entre sociedades pastoriles y la extinción, porque el manejo de especies, que al final de cuentas son especies especializadas, ¿no? No se da con cualquier tipo de animal. Si esto tiene una implicación a nivel de extinciones de otros animales u otras cosas. Bueno, a nivel, claro, por ejemplo, o sea, no creo que es un tema de extinción directa causada por los animales, sino que para los hombres. O sea, si por ejemplo miramos a toda la RCRPS, el registro arqueológico de las sociedades pastoriles saharianas, y así que vemos como hay un cambio desde que había leones, había elefantes, y esos desaparecen. Claramente la competencia es fuerte, y eso sí que empuja a los animales salvajes, digamos, a alejarse de todo esto, y hasta que a un punto, por ejemplo, los elefantes, los leones, estos desaparecen del registro arqueológico y del arte rupestre, o sea que no hay más. Y entonces, claro, la presión de las sociedades humanas, en este caso pastoriles, es fuerte y sí que genera extinción. Esto Hay un desplazamiento más bien, ¿no? Sería, en principio. Sí, desplazamiento, claro, sí. Combinado con el clima, porque claro, eso también, yo te hablo de los últimos, desde el 7000 hasta el 3-4000, claro, el clima ha cambiado muy mucho, diría. Entonces, claro que hay todo un movimiento hacia sur, por ejemplo en África, de los animales salvajes, empujado incluso para la presencia humana que se queda en el Sahara, que sí que los humanos sí que se adaptan, pero claro, los animales, entre el hecho que, claro, la presencia humana genera competencia y el clima que cambia, sí que se mueven y desaparecen de aquel lugar, y luego, claro, siguen viendo en otra región. Entonces sí, claro que se genera competencia, pero no diría que es el hecho directo de la presencia de animales domésticos que genera la extinción, sino que las sociedades humanas que empujan y generan presión. Todavía ahora en el África del Este, donde sí que sigue habiendo elefantes, leones y esto,
para los Masái, por ejemplo, los leones son algo que existe, un problema, o sea, un enemigo que sigue siendo muy, muy presente en la sociedad. Y de vez en cuando hay niños que desaparecen porque los leones siguen atacando, digamos, de vez en cuando, incluso a sociedades humanas. Y eso nos lleva a todo el tema de cómo las sociedades pastoriles viven con las zonas protectas por los gobiernos, con zonas de caza, de safari y todo esto, pero esa es otra cosa, digamos, pero sí, claro, hay competencia entre los dos. Ahora, haciendo un poco de abogado del diablo, a ver, mi pregunta es, ¿qué ganamos con el uso del término, del concepto de antropoceno, cuando no nos ponemos de acuerdo tampoco ni cuándo se inicia y cuándo finaliza, o bueno, cuándo finaliza, cuándo se inicia al menos? Y después, si además de esto, no es un término que es muy antropocéntrico, ¿no? Que gira alrededor del ser humano, ideas geológicas de acuerdo con el ser humano, cuando no somos los únicos ni mucho menos del planeta. Bueno, tienes toda la razón, el antropoceno es un término antropocéntrico, no podía ser de otra manera, porque desde el punto de vista geológico, evolutivo, vamos a acabar extinguidos. Sea como sea, porque se apague la estrella que nos da la luz o porque venga un meteorito y estrelle en la Tierra, va a explotar, con lo cual el sentido tiene que ser siempre antropocéntrico y no geológico o evolutivo. Esto lo primero. Pero el término antropoceno a mí me parece muy interesante por varias cosas. Primero, porque nos da a entender cómo de intrincada está la naturaleza y la sociedad. Pero de forma jerárquica, ¿no? Bueno, en forma muy dinámica, por supuesto hay gente que lo entiende de mucha manera, pero yo creo que nos da a entender cómo nosotros afectamos a la naturaleza y cómo a veces esos cambios también nos afectan a nosotros. Y también, sobre todo, para acabar responsabilizando a las políticas de esos cambios, para, precisamente a partir de las políticas, a intentar pues, salvar lo que desde el punto de vista geológico va a ser insalvable. Con lo cual, el término antropoceno tiene que ser antropocéntrico. No sé si me he explicado. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, yo también lo uso. Lo que pasa que yo también pienso que si lo que intentamos es tener otra visión, una visión un poco diferente de lo que es el planeta, ¿no? Y está el gaianismo y Gaia, todas estas historias, pues que a veces no sé si es bueno reflexionar, si es bueno o es menos bueno el hecho de que usemos términos de por sí ya muy cargados semánticamente, esa visión jerárquica, antropocéntrica hacia el resto del planeta. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, pero es verdad que el antropoceno incluye por primera vez, que yo sepa, una crítica al papel central del hombre. O sea que desde la visión bíblica, como va y domina el mundo, pasamos a un hombre, estamos afectando muchísimo, tenemos una relación muy fuerte con todo esto, es mejor que nos demos cuenta de esto y intentamos buscar soluciones o tomar medidas. O sea, estoy de acuerdo que es súper antropocéntrico, pero incluye, es una visión que la humanidad se da a sí misma por primera vez un poco crítica, yo creo. No sé si... No, eso es verdad, sí. Sobre todo porque al planeta le da igual si está en el Holoceno o en el Antropoceno. A quien le importa es a la propia sociedad. Entiendo perfectamente la crítica, pero yo creo que si intentamos superar lo que precisamente las políticas y el ser humano está generando al planeta, es precisamente siendo antropocéntricos. Y es poniendo el punto de mira en que somos nosotros los causantes de esos cambios y que somos nosotros los únicos que podemos ponerle remedio. Es una cuestión de responsabilidades que yo creo que de cara al futuro es interesante. Pero que no sé si llegamos a influir demasiado, porque viendo Trump y esta fauna... Bueno, pero esto también nos demuestra que el aumento de las temperaturas por causa de la industrialización en Estados Unidos
esas políticas estadounidenses no solo afectan a los estadounidenses, nos afectan a todos, porque el aumento de las temperaturas globales afectará a Estados Unidos, a la selva amazónica y también a los niveles del mar de los pueblos que están en Vanuatu. Con lo cual también nos da esa idea de lo global que es hoy en día la problemática. De frustración, porque poca fuerza tenemos, porque está un Bolsonaro y está un Trump, y eso lo que decís es verdad. Pero ¿quién nos escucha, por ejemplo, no? Bueno, es que luego el antropoceno y la democracia es compleja, porque entra en discusión, entra en contradicción con nuestras propias libertades. Como no es un acto tan personal como ducharse 10 minutos, 15 o hacer una bañera, tiene consecuencias colectivas. Con lo cual, eso es un reto que tenemos en el futuro también, el gestionar nuestras libertades y unas sociedades democráticas, estatales y liberales, que son precisamente las causantes de esos problemas, no son los cazadores-recolectores ni las sociedades pastoriles, son las sociedades liberales, capitalistas, las que han generado este problema que afecta a todo el mundo. Es frustrante, pero por lo menos ahora hay conciencia de ello. Y yo creo que es lo primero que hay que tener, la conciencia y esa semilla en la mente de todo el mundo de cómo hemos dejado esa huella en el planeta y en la historia del planeta. Cierto, gracias. Bueno, yo solo apuntar una cosa a lo que decía Josep, porque yo creo que sé por dónde va. Yo creo que el concepto de antropoceno sí que participa, al menos parcialmente, en los debates posthumanistas, etcétera. Tal vez no cuando se empezó a usar a principios de los años 2000, pero sí en la actualidad. Entonces es una contradicción, yo lo pienso eso también. Es una contradicción que se llama antropoceno y que al mismo tiempo, por primera vez, sea una crítica a todos los discursos generados hasta el momento en los que el ser humano tenía un papel central, pero no solo central, sino ajeno a la naturaleza. Un papel de modificador, pero no de... sí, no sabría cómo decirlo, no en un papel de dialéctica entre las sociedades humanas y la naturaleza a todos los niveles. Entonces, bueno, al final yo creo que lo importante es que el término antropoceno tiene un carácter político fuerte, más allá de las definiciones que se pueden hacer desde diferentes áreas de conocimiento. El poder que tiene es esa dimensión política, ¿no? Y de crítica y de alerta, que no está mal, ¿no? Tampoco, que haya un cierto sentido de alerta y de reflexión sobre ese ecosistema terrestre, que es uno solo global, ¿no? Formado por diferentes subsistemas, etcétera, y de cómo las sociedades humanas impactamos sobre él, ¿no? Y esto es algo que, como hemos ido explicando a lo largo de la charla, podemos ver en la arqueología desde hace milenios y podemos ver también cómo se ha intensificado en los últimos años y cómo todavía persisten sociedades en el planeta, como las sociedades pastoriles, que mantienen modos de vida resilientes y sostenibles en zonas aparentemente no habitables para el ser humano, o que, según los cánones estándar, no deberían ser habitables. Y, sin embargo, hemos visto en los mapas que mostraba Stefano que estamos hablando de extensiones enormes de la superficie terrestre. Sí, además lo más divertido es que las sociedades pastoriles, por ejemplo, sí que prevén crecimiento y decrecimiento. O sea, el decrecer es algo normal. Nosotros, lo escuchaba incluso ayer a un día de Planetary Wellbeing a la OPF, medimos el bienestar de nuestra sociedad con índices de crecimiento. O sea, seguimos como si tuviéramos que crecer, ¿no? Esto es absurdo si lo pensáis, porque claro, el planeta es uno, es pequeño, y sí que seguimos creciendo en población, en número de habitantes, creciendo en producción, en emisiones y todo esto, pues claro, es el modelo capitalista que claramente no va bien, claramente se hay que cambiarlo. Pero lo que nos enseña a ciudades pastoriles es que se puede vivir bien, creciendo, decreciendo, con 1000 maneras de adaptarse, sin destruir, sin estropear demasiado, digamos, el planeta. Ahora, claro, no estoy aquí a defender, porque claro, han hecho años y todos, pero claro, yo creo que un modelo que incluya la posibilidad de crecer, la posibilidad de cambiar de zona, de cambiar de trabajo, de dedicarse a otro, es un modelo ganador, en mi perspectiva. Y es lo que nosotros no tenemos, porque nosotros, si hay un crecimiento cero, ya el banco te dice, estamos en crisis, se habla de crisis. Aquí también, la crisis del 2008, la crisis
son cosas que están un poco desconectadas con el bienestar del planeta o de nosotros, donde el planeta nos pongo a nosotros también incluidos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, lo podemos cerrar aquí si queréis, son casi las 7 y ayer fue el Día de la Sostenibilidad y en breve va a ser el Día de los Océanos, en 2 o 3 días. Así es que con este recuerdo de estos días especiales lo dejamos aquí. Muchas gracias Edgar y Estefano por haber venido y cerramos el ciclo Conversas al Raval de este año y veremos el año que viene en qué nos enfocamos. Todavía tenemos que decidirlo, pero estén atentos a sus pantallas.